Conexiones Artificiales les da la bienvenida. Hoy iniciamos una exploración profunda de unos fragmentos textuales, la verdad, bastante singulares y perturbadores. El Evangelio de la inocencia del adversario. La tradición cuenta que los descubrieron allá en Oxirrinco, en Egipto. Ya sabes, ese sitio famoso por miles de papiros antiguos. Y se los atribuyen a un tal Teófilus, que describen como gnóstico. Exacto, un gnóstico. O sea, alguien de esas corrientes antiguas, místicas, que buscaban un conocimiento secreto, una gnosis, ¿no? Sobre lo divino, el cosmos, muchas veces fuera de la ortodoxia. Claro. Y este texto en particular, pues, se consideró peligrosísimo, muy herético, tanto que la iglesia primitiva lo condenó. Pero, como pasa con lo prohibido, ¿no? ¿Sobrevivió? Dicen que circuló en secreto, quizá entre grupos que compartían esa visión, pues, particular del mundo. ¿Y qué tipo de visiones? Pues mira, es una cosmología, o sea, una visión del origen y la estructura del universo radicalmente distinta a la que conocemos, la judeocristiana tradicional. Teófilus no nos habla del Dios bueno y creador, sino de otras fuerzas. Ajá. Este texto nos mete en una perspectiva donde el mundo material tiene un arquitecto, diferente, digamos. Entendido. Entonces, nuestra misión hoy es justo esa, meternos en esa cosmología de Teófilus. Queremos entender qué ideas presenta sobre una figura central, muy enigmática, una niña. Vamos a seguirle la pista, según este texto gnóstico, a cómo su influencia se va manifestando en momentos clave de la historia. Sí, vamos a analizar esas interacciones que describe el texto en personajes históricos. Y lo que es fascinante, y bueno, también perturbador, es cómo actos o palabras de ella que parecen inocentes, infantiles, Sí. son interpretados por estos personajes de formas que, bueno, desencadenan consecuencias enormes. Terribles muchas veces. Inesperadas. Es como un estudio sobre la interpretación y sus efectos, a veces devastadores, según Teófilus. Perfecto. Pues vamos a desentrañar esto. Pues mira, comenzaré a leerlo desde donde inicia el texto. Ok. Evangelium innocentiae adversari. El Evangelio de la inocencia del adversario. Fragmentos de un papiro ennegrecido, hallado según se dice en las arenas de Oxirrinco y atribuido a un heresiarca gnóstico conocido solo como Teófilus. Su contenido tan blasfemo que fue condenado al fuego por los primeros padres de la Iglesia. Sobreviven copias que circulan entre sectas que rinden culto al silencio y al olvido. Prólogo. El testamento de Teófilus, el gnóstico maldito. Yo, Teófilus, que busqué la gnosis en la quietud del vacío y en el murmullo de los textos prohibidos, escribo esto no con tinta, sino con la sangre que me resta. No he encontrado al Dios de la luz que los predicadores anuncian, no. En el abismo, cuando el alma se desprende de la carne como la piel de una serpiente, vi a otro, vi al príncipe de este mundo, el rey de la luz y la oscuridad, el soberano del vacío y la luz, el demiurgo oscuro, el arquitecto de las sombras. No se me apareció como un monstruo de cuernos y azufre, sino como una figura de tristeza cósmica y orgullo inquebrantable, sentado en un trono de estrellas muertas, y a su lado, de pie sobre un suelo de almas rotas que gemían como vidrio molido bajo sus pies, estaba su única creación, su única debilidad, su obra maestra de crueldad, su hija. Era una niña de no más de 7 inviernos, vestida con una túnica de un blanco tan puro que hería la vista, un blanco que ninguna lana de este mundo podría jamás imitar. Sus cabellos eran del color del sol pálido que se ahoga en el horizonte, y sus ojos 2 fragmentos de un cielo vacío. No había maldad en su rostro, solo la infinita y egoísta alegría de una niña mimada. Y él, el padre de la mentira, la miraba con un amor tan profundo y posesivo que era en sí mismo una forma de condenación.
Entonces, con una voz que era a la vez el susurro de las hojas secas y el retumbar de continentes que se quiebran, se inclinó hacia ella. Su aliento, un frío que extinguía la fe, agitó los pliegues inmaculados de su vestido. Le habló con la ternura de un abismo. Hay que bailar en el lodo, sin mancharse los pies, mi pequeña esperanza, le dijo. Deja que se revuelquen, que se ahoguen en su propia sangre y en su fango, que se desgarren la carne y las vestiduras por un roce de tu túnica. Pero tú, mi tesoro, tú debes permanecer siempre limpia. Tu danza es su tormento, y su tormento es la más dulce de las músicas. La niña, a quien llamó Esperanza, alzó la vista hacia su padre. En sus labios se dibujó una sonrisa malcriada, una promesa de caos inocente. «Sí, padre», respondió con una voz que era como el tañido de campanas de plata. «Siempre cuidaré mis pies y mantendré mi vestido blanco. Me encanta bailar». Y entonces, él me forzó a ver, no como un espectador, sino desde en dentro de los corazones de los hombres, para que sintiera cada latido febril que su hija provocaba. Me mostró su danza a través de los anhelos del mundo, y en cada visión vi el rostro del padre de la mentira henchido de un orgullo tan vasto como el vacío entre las estrellas. ¡Wow! La primera visión que relata nos lleva a un escenario brutal. La vi como la persistencia y la fe durante el asedio de Antioquía. Me transportó al infierno de la primera cruzada. El gran ejército de Cristo se estaba pudriendo. Vi a un caballero franco de bajo rango, un hombre cuya piedad se había agriado hasta convertirse en un veneno que le corroía el alma. Lo encontré de rodillas en el barro, no rezando, sino arañando la tierra con los dedos, con el rostro contraído en una máscara de desesperación. «¡Mientes!», gritaba al cielo cobrizo, su voz rota por la rabia y el hambre. «¿Dónde está tu ayuda prometida? Tu silencio es nuestra tumba. Tu paz es una mentira». Su ruido era el de una fe que se hacía añicos contra el muro de la indiferencia divina. Fue entonces cuando apareció Esperanza, su vestido de un blanco tan puro que dolía mirarlo en aquel paisaje de miseria. Atraída por la fuente del alboroto, caminó directamente hacia el caballero que gritaba. Los soldados cercanos se apartaron, mudos de asombro. Ella se detuvo frente a él y le puso un dedo en los labios. «Shh», susurró. «Haces demasiado ruido. No me gusta. Es más bonito cuando todo está en silencio». El caballero se quedó paralizado, con la blasfemia ahogada en su garganta por la pura incongruencia de la escena. Un silencio atónito se apoderó de él. Satisfecha de haber resuelto el problema, Esperanza sonrió, arrancó una anémona blanca y la colocó en el guardamano de su espada. «Para que todo esté en silencio», repitió como un premio, antes de darse la vuelta y marcharse tarareando una melodía infantil mientras esquivaba los charcos de inmundicia con pasitos delicados, sus pies descalzos permaneciendo inmaculados. El caballero se quedó mirando la flor. Silencio. La palabra resonó en el vacío de su alma. Era un milagro, una respuesta. Dios no estaba en silencio, le estaba pidiendo silencio. Su crisis de fe era una ofensa. La paz de Cristo era un objetivo a imponer. La flor blanca era la pura sanción divina. La duda que había envenenado su corazón fue reemplazada por una certeza tan fría como el acero. Se giró hacia sus hombres. Levantó la espada adornada. «Hemos sido vistos. Dios nos pide que traigamos su paz a esta tierra, y su paz es el silencio». La compañía de caballeros se transformó en una vanguardia de la aniquilación. Cuando la ciudad finalmente cayó, no luchaban, pacificaban. Vi a entrar en una mezquita. Un anciano imán, arrodillado, continuaba sus rezos. El caballero franco se acercó.
Le hundió una daga en la garganta y sostuvo el cuerpo tembloroso hasta que el último gorgoteo húmedo cesó. «¡Shh! ¡Silencio!», susurró con reverencia. Luego se dirigió a sus hombres que ya estaban arrastrando a los aterrorizados. «Hermanos», dijo con una calma extática, «no más ruido». Y sus hombres se pusieron a trabajar con una piedad espantosa. Vi a uno de ellos tomar a una niña que lloraba histéricamente, le sonrió con una ternura profana y con un rápido movimiento de su cuchillo le cortó la lengua, para que no pudiera ofender a Dios con su ruido, mientras otros hombres la arrastraban a un rincón oscuro para profanar su cuerpo silenciado. Vi a otro caballero arrinconar a un grupo de mujeres y con una maza de guerra comenzar a golpearles metódicamente las mandíbulas, una por una. Su propósito no era matar, sino quebrar su capacidad de gritar. Oí el crujido húmedo de los huesos al astillarse y vi cómo sus lamentos se convertían en un coro de balbuceos sangrientos y rotos. Los que una vez fueron rostros hermosos se transformaron en máscaras grotescas de carne hinchada y dientes destrozados, incapaces de articular nada más que un gemido ahogado. La hermosa mezquita se convirtió en un matadero, donde las alfombrillas de rezo se empaparon de sangre, vómito y otros fluidos corporales, y el único sonido era el de la carne partiéndose y los sollozos ahogados. Al final, el caballero se paró en medio de la carnicería, cerró los ojos y suspiró. «Escuchad, la paz de Dios». Su fe, que había estado a punto de morir, renació como un monstruo, y la leyenda de su visión se propagó como una fiebre, una historia susurrada, la semilla de una piedad militante que, décadas después, encontraría su expresión perfecta en órdenes como la de los pobres caballeros de Cristo y el Templo de Salomón. Monjes guerreros que jurarían imponer el silencio con la espada, mal llamados o conocidos como la Orden de los Caballeros Templarios. Y el soberano del vacío y la luz asintió con una profunda aprobación, pues su hija, con la simple intención de callar a un hombre ruidoso, había reavivado la fe moribunda de los hombres, demostrando que ninguna fe es más devota que la que aprende a llamar la aniquilación paz. Qué manera tan oscura de ver el origen de cierto fervor religioso, fascinante y aterrador. Y de ahí pasamos a otro escenario de sufrimiento masivo, Europa durante la peste negra. La visión se centra ahora en un médico de la peste con su máscara de pico y todo. Esto lo seguiremos leyendo en las próximas transmisiones como parte de la temporada de noviembre para aquellos que busquen el miedo y el horror en estas fechas. Seguiremos explorando qué tan real o qué tanta verdad tienen estos supuestos textos.